Buenas, buenas noches, alumnos. En esta oportunidad lo que vamos a ver es un tema que tiene que ver con las tres visiones. Eh, para ello vamos a comenzar con algún repaso o encuadre de tipo teórico. Sí, y comenzamos con ello, digamos. A ver, todas las organizaciones, cualquiera sea, ¿sí? Va a ir necesitando o con el hecho del crecer, digamos, del crecimiento de la organización, ya sea porque crecen sus ventas, porque crecen los clientes, crecen el número, o porque crecen de distintas maneras, digamos, geográficamente y demás, las organizaciones empiezan a crecer también en su tamaño, o sea, crecer en el número, cuando se crece el número de actividades o operaciones que se realiza, evidentemente una sola persona, como lo indica este gráfico, una sola persona ya no es suficiente para que pueda realizar todas las tareas, ¿sí? Entonces, ahí surge eh, una sola persona no puede cumplir con todas las tareas, entonces surgen las dos principales funciones, actividades que va a realizar cualquier organización que va a estar dadas por la delegación de tareas, que es la división de trabajo, lo vamos a ver en otras unidades que lleva la especialización, y de la delegación o delegar decisiones, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de buscar la descentralización. ¿Ah? Entonces, cuando ya crece demasiado en actividades, las organizaciones, una o pocas personas no pueden hacer o cumplir con todas las funciones que trae aparejada el crecimiento. ¿Ah? Y el crecimiento en operaciones y en venta evidentemente va a dar como consecuencia el crecimiento en el número de empleados que va a constituir o que va a formar parte de esta organización, y con lo cual, al crecer en el tamaño, en empleados, evidentemente hay que empezar a delegar tareas, o sea, dejar que alguien más haga la tarea que anteriormente hizo un único dueño o una o pocas personas. ¿Ve? Entonces tengo que dejar que alguien más haga un conjunto de tareas determinadas, y también que alguien más pueda tomar ciertas decisiones. ¿Sí? Entonces, esto de delegar tareas y de delegar decisiones es un continuo, ¿sí? Donde va a haber una división. Delegar tareas básicamente es dividir el trabajo, donde van a existir, o vamos a poder encontrar, organizaciones que tienen un mayor crecimiento horizontal, ¿sí? O sea, que se divide en mayor cantidad en número, ¿sí? De tareas, lo cual va a buscar una especialización. ¿Ah? Y también vamos a ver un crecimiento por ahí vertical de la organización, donde lo que se busca es delegar decisión, ¿sí? Y ahí lo que vamos a tener como consecuencia es una descentralización. ¿Eh? Y en el medio van a haber organizaciones, o sea, no hay absolutos, digamos, ¿sí? Hay términos intermedios, ¿sí? Más o menos de especialización, o más o menos centralización o descentralización, ¿sí? Y eso es un continuo, digamos, donde las organizaciones se van a ir estableciendo en determinados puntos. Ahora, ¿cómo hace una organización? Vamos acá atrás, y que imaginen, realiza una serie de actividades muy importantes, numerosas, ¿sí? Y que cómo logra coordinarlas luego nuevamente, digamos, cómo se logra coordinar una organización, un conjunto de tareas de una manera, ¿sí? Para que sea lógica y para que pueda ser eficiente. ¿Cómo se pueden articular? ¿Cómo se logra esta coordinación de las decisiones? Bueno, ¿de qué forma se coordinan las tareas? ¿Ah? Como lo dice acá, las tareas, las decisiones dentro y la información dentro de una organización. ¿Cómo lo hace? Bueno, nosotros tenemos tres tipos o tres visiones de entender de qué manera se pueden llegar a coordinar las decisiones, las tareas o la información que ocurre dentro de una organización. La decisión, una visión llamada jerárquica, la de Mintzberg, y la visión del proceso. ¿Ah? Vamos viendo por lo menos al finalizar esta charla, al menos estas dos primeras, ¿sí? Dejamos esta
una tercera clase. La visión jerárquica tiene como supuesto, ¿sí?, que la coordinación de las tareas se realiza de forma natural. Una decisión simplemente es más importante que otra o influye en el comportamiento de otra decisión de una menor importancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo hablo de una visión jerárquica, la coordinación de las tareas, ¿sí?, se va a realizar simplemente porque hay decisiones de distintos niveles de importancia. Una más importante que la otra, y evidentemente la más importante va a condicionar a una decisión de menor importancia y esa otra decisión de menor importancia. Por ejemplo, si una organización decide, a ver, definir un tipo de cliente, ¿m?, definir un tipo de producto, definir un segmento de cliente objetivo determinado, evidentemente esa gran decisión con una decisión estratégica, luego, una vez definido, ¿sí?, por ejemplo, los tipos de productos, la función de producción va a tener que producir los productos que se ha definido en un concepto estratégico. Por ejemplo, producto de elevada calidad. ¿Mm? Luego, la función de producción tendrá que producir el producto que ya se definió en los lugares o más importantes o más estratégicos dentro de la organización. Y va a tener que responder a esa jerarquía. ¿Sí? Y la jerarquía, por ejemplo, esta media, intermedia, lo que va a tener que hacer es tratar de ver cómo se va a producir ese producto en cuanto a tiempo y en cuanto a costo. Pues básicamente elabora un presupuesto. ¿Sí? Y ese presupuesto, o programas también, van a ser van a tener una determinada jerarquía que tiene que ser obedecida también por un nivel inferior que, por ejemplo, la parte operativa, que ya es simplemente ejecutar ese presupuesto o esos programas de producción. ¿Eh? Eso sucede, ¿por qué? Porque ahí tenemos o se tienen en cuenta que hay un nivel o una jerarquía de decisiones que una es superior a la otra y las de menor importancia o de menor jerarquía se ven subordinadas a las que son más importantes. Y de esa manera se logra la coordinación. Esa sería la primera visión. La segunda, la visión de Mindberg, toma parte de la visión jerárquica, ¿sí?, porque tiene el criterio de jerarquía, pero en realidad suma un criterio más. ¿Va? Tiene, o sea, dos criterios eh, que, eh, para concebir, digamos, esta coordinación de decisiones, tareas e información. La coordinación de las tareas entonces se realiza teniendo en cuenta dos criterios. El tipo de tarea, que va a tener que ver una directa relación con la satisfacción del cliente, y su jerarquía, o sea, la importancia de la decisión de la tarea, que es esta visión jerárquica. O sea, añade la visión jerárquica, importancia de la decisión, otro criterio que tiene que ver con el nivel de satisfacción del cliente que tenga la función o que tenga la tarea. Añade este supuesto más. Y entre los dos criterios, jerarquía y satisfacción del cliente o tipo de tarea, se configura un esquema que, bueno, después, ahora lo explicamos después, que se trata del esquema o la visión de Mitchell. ¿Bien? Y la visión de proceso es la tercera mirada o visión, ¿sí?, que habla de que la coordinación de las tareas se realiza considerando las organizaciones como sistemas abiertos y, por tanto, cada producto terminado fue confeccionado utilizando ciertas entradas provenientes de otros procesos ocurridos dentro de la organización o del contexto, y las salidas o productos de un proceso serán consideradas entradas para otros procesos internos del contexto. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, lo que significa la visión del proceso es el enfoque sistémico. El enfoque sistémico que ya hemos venido tomándolo y analizándolo ya en las unidades anteriores, ¿sí? ¿Qué habla? Bueno, que una organización lo que hace es cumplir tareas, funciones innumerables. Y que desde la visión del proceso, como la visión sistémica, ¿sí? ¿Qué encontramos dentro de la visión sistémica? Que un sistema está incluido dentro de otro sistema, ¿sí? Por eso hay niveles o jerarquía también de los sistemas, donde cada uno de los sistemas tiene una entrada, tiene un proceso y una salida, donde esa entrada seguramente fue salida, si yo estoy analizando un proceso cualquiera, ¿sí?, ese proceso necesitó de ciertas entradas que seguramente fue salida de otro proceso más grande, digamos, superior, que funciona como entrada para el proceso que yo estoy analizando, ¿ah? Que esa misma entrada luego sufre otro procesamiento, ¿sí?, otro trabajo, y que
luego va a culminar en una salida. Y esa salida seguramente va a ser entrada ya de otro sistema, con otra jerarquía o de otro proceso. Y así, ¿sí? Y así evidentemente estamos hablando siempre de entradas, procesos, salidas, de retroalimentación, ¿ya? De relaciones con el medio ambiente y demás. Todos los conceptos que han visto ustedes sobre sistemas abiertos van a ser puestos, dispuestos, ¿sí? Con la visión del proceso. Vamos a la visión jerárquica, la primera. ¿Qué tarea o decisión es más importante? O sea, para yo poder determinar la visión jerárquica, primero debo entender que se clasifican por tipos. Primero se hace foco o hincapié en el tipo de decisión. Y según el tipo de decisión, la organización o la forma de coordinar las tareas van a tener que ver con niveles políticos, administrativos o técnicos. Nivel político también conocido o lo van a encontrar como un nivel estratégico o de alta gerencia, el administrativo como táctico o de gerencia media y el técnico operativo, bueno, como la función de operaciones. ¿Sí? Estos tres niveles, que son los más tradicionales, los que más conocemos, los que más hemos escuchado, son los más comunes y lo que en general las organizaciones van a mínimamente tener en cuenta o mínimamente van a ver plasmada estos conceptos en cualquier organización que ustedes vean. ¿Sí? La pregunta entonces acá es, ¿cuál es la decisión más importante para que yo pueda categorizarla como política, administrativa o técnica? ¿No? O la función o los cargos, digamos, ¿qué cargos van a ser políticos, administrativos y técnicos? Y bueno, depende de la decisión que se toman en esos cargos o de la función que cumple cada cargo. Dependiendo de ello, van a ser políticos, administrativos o técnicos. ¿Y cuándo es más importante o menos importante? Bueno, es más importante, esto lo van a ver hasta ahora todo lo que estamos viendo es del libro de Gili, diseño de estructuras. Eh, es más importante, ¿cuándo es más importante? Bueno, primero, si es más importante, estamos diciendo que es más estratégica, o sea que está en la cúspide. Y va a ser más importante cuando veamos, digamos, una mezcla entre tres características, o variables. Sentido de futuro, influencia y recurrencia. ¿Qué significa? Con una decisión o un cargo, una función, tenga mayor sentido de futuro, es más estratégica. Cuando tenga menor sentido de futuro, será administrativo técnico. Y cuando tenga menos sentido de futuro, evidentemente, o sea, con una decisión que solamente sirve para el día o para la semana, digamos, va a ser evidentemente una función, una decisión de tipo técnica o operativa. Bien, influencia. Cuando una decisión es más importante, va a ser más importante cuanto más logre influenciar a otros sectores dentro de la organización. Y va a ser o va a tener menos influencia cuando logre solamente afectar a un sector en particular. Bien. Y de la misma manera la recurrencia. Cuando una decisión es más importante, cuando es más extraordinaria, o sea, cuando se toma con menor frecuencia. Y cuando una decisión menos importante, cuando se la toma de forma repetitiva, de menor recurrencia. Vamos a algunos ejemplos, digamos. Definir, por ejemplo, el producto o el mercado a donde va a apuntar. Evidentemente esa decisión, o la función, si queremos, digamos, decisión sería eh, la opción o la alternativa que se escoge. Y la función sería la forma de cómo se ejecuta esa actividad o esa decisión. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo hablo definir el mercado, definir producto, pongamos uno o dos, definir los productos a vender, ¿sí? En la provincia de Jujuy, por ejemplo, y estamos hablando, no sé, de un restaurante, ¿ah? Evidentemente, cuando yo defino un producto, el sentido de futuro es lo más amplio posible, estoy en lo político. ¿Ah? Definir producto, ¿cuánto llega a influenciar? Influencia prácticamente a todos los sectores. Si yo estoy definiendo un producto, calidad, baja calidad, alta, media, baja, lo que fuese, evidentemente nos va a impactar en prácticamente todas las funciones dentro de la organización, no en una o dos, o en una en particular, sino en muchas funciones. Entonces es más estratégica. ¿Cuánto es el grado de recurrencia? Bueno, yo no puedo definir el segmento o el producto toda la semana o una vez al mes. Se define generalmente siempre a más largo plazo, ¿sí? Y de pocas veces. Uno no se sienta a definir productos todos los días. ¿Ah?
Eso se define al inicio, cuando se hace la primera gran planificación global y luego ya no se define hasta que se vuelve a redefinir todo. Entonces estos tres elementos, sentido, futuro, influencia y recurrencia, que en realidad son características de una decisión, van a ir connotando a decisiones, a funciones, a tareas o a inclusive cargos en estos distintos tipos de niveles, político, administrativo o técnico. ¿Okay? ¿Y cuáles son las funciones que nosotros conocemos? Todas las funciones ya que nos definió Fayol en la escuela clásica, ya nos dicen que nos dijo Fayol, bueno, que hay ciertas funciones, ¿sí?, que toda organización debe realizar. ¿Y cuáles son? La función de producción, la de comercialización, la administración, la financiera, esta un poquito más nueva, considerando Fayol, recursos humanos, y una función más nueva todavía, aunque no tanto, una función de análisis y de medición y de mejora, ¿sí?, que tiene que ver ya con otros tipos de conceptos. Pero básicamente, todas esas son funciones de una organización y todas ellas pueden tener niveles, la función va a tener evidentemente un alcance político, administrativo, técnico, todas ellas. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos hablar de producción. Si vamos, un ejemplo, una panadería, ¿ah?, sería la función de producción. En el nivel político, ¿qué se decide? En el nivel político podríamos decir que se define en los tipos de panes de calidad, si son calidad o baja calidad, o precio bajo, o sea, un pan barato, o un pan de buena calidad. En el nivel administrativo se van a definir los programas de producción, si estamos hablando de función de producción, los programas de producción, cuántos panes van a salir, en qué horario, en qué día, cuántas semanas y demás, cuántos kilos se va a producir, a qué costo, cuál es el presupuesto que maneja. Y a mi nivel técnico, dentro de la función de producción, ¿qué se va a hacer? Y bueno, evidentemente van a estar, el nivel técnico van a estar los operarios, panaderos, ayudantes de panadero, pastelero, trabajando al día a día cumpliendo con los programas de producción, haciendo el pan básicamente. Sí, ahí están los tres niveles. Y así podemos caracterizar cualquier decisión o tarea en base al sentido de futuro, influencia y la recurrencia. Bien. Luego tenemos otra visión, que es la visión de Mintzberg, que es un poquito más compleja que la anterior. ¿Por qué? Porque añade un criterio más. Añade este criterio que es muy importante porque por su implicancia estratégica o por la vinculación estratégica que hace a un elemento propio del diseño organizacional, pero vinculado mucho a lo que es la estrategia de la organización. ¿tá? Entonces, Mintzberg, ¿qué busca? Busca añadir al criterio de importancia, ¿sí?, de la decisión, sentido futuro, influencia y recurrencia, otro criterio más que tiene que ver con el tipo de función. Y el tipo de función lo va a hacer en base a qué? En base a si satisface o no satisface de forma directa al cliente. ¿Qué quiere decir? Si una función satisface de forma directa al cliente, va a ubicarse en esta línea, en este encuadre, en este esqueleto, digamos, que es el central. ¿Ah? Si satisface de forma directa. Si no satisface de forma directa al cliente, va a ser o staff de apoyo o teletutora. Bien, eso es lo que dice, digamos, la visión de Mingre y ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, de esta manera, ¿qué tipos de funciones tiene una organización? Fíjense, van a haber funciones, por ejemplo, que se llaman de la misión o que satisfacen directamente la necesidad del cliente. ¿Cuáles son esas funciones? Producción y la función comercial, evidentemente, porque la función de producción produce el bien, por ejemplo, panadería, hace el pan, son todas las tareas, actividades y cargos que se dediquen a hacer el pan, y la función comercial es la que entrega el pan a los clientes, ya sean otra empresa o otro negocio y demás, o la misma familia. ¿eh? Esas satisfacen de manera directa al cliente, y por eso son las que se llaman de la misión, ¿sí? Y esta a su vez, ¿sí?, que está acá en el eje central, todas estas también van a estar divididas en estos tres niveles: sentido futuro, influencia y recurrencia. O sea, que primero lo que tengo que hacer encuadrar es saber si satisface de forma directa o no la necesidad del cliente, y si es así, está en esta parte. Y luego tendré que ver, según el criterio de importancia, si la manera de satisfacer directo o indirectamente responde a la cumbre estratégica, la línea media o el núcleo operativo. ¿Cuándo va a responder a la cumbre estratégica? ¿Cuándo va a responder? Cuando sea más estratégica la decisión. Por ejemplo, definir producto, definir cliente. ¿Cuándo va a ser línea media?
¿ya? Cuando evidentemente haya un vínculo, una conexión entre la misión que se definió acá y el núcleo operativo. ¿Sí? Acá estarán, por ejemplo, los gerentes de producción, jefe de producción, ¿ah? Gerente comercial, jefes comerciales, jefe de venta y demás, están en la parte media, porque logran articular la gran decisión importante y política y estratégica global hacia el núcleo operativo. ¿Cómo lo hace? Estableciendo planes, programas, ¿sí? Que son el detalle de lo que se va a trabajar o se va a hacer acá en el núcleo operativo. Lo que también tienen, evidentemente, una función de supervisión sobre el núcleo operativo. ¿Sí? Eso es esto. Entonces, para yo saber si una cargo o función es, primero, si yo quiero saber si está dentro de este eje central, lo que debo conocer es si pertenece a la misión, ¿sí? Si la función o el cargo satisface de manera directa al cliente, acá. Si satisface de manera directa, está acá. Ahora, ¿cómo sé yo si se trata de cúpula estratégica línea en medio del núcleo operativo? Va a tener que ver, ya sabiendo que satisface directamente al cliente, tendré que ver el sentido futuro y la influencia y la recurrencia del cargo de la función. Y en ese sentido lo voy a ubicar en estratégica, línea media o núcleo operativo. Bien, ese es, digamos, el aporte que hace el Mixer. Diferencia, funciones que satisfacen directamente, funciones que satisfacen pero de manera indirecta la necesidad del cliente, y a esa la llama de apoyo, fíjense, y otra función que satisface también de forma indirecta la necesidad del cliente y la llama funciones de análisis de mejora. ¿En qué se diferencian estas dos? ¿Sí? Las dos satisfacen directamente al cliente, sí, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, las de apoyo son las funciones esas normales de una organización, pero que no satisfacen directamente al cliente. Son comunes, como por ejemplo la administrativa y la financiera. ¿Cuáles serían estas, por ejemplo? A ver, la función contable, ¿sí? Una clarita. ¿Ah? Acá, por ejemplo, un plan financiero, ¿no? La función financiera también es de apoyo. Apoyo hacia esta. ¿Sí? Y por otro lado tenemos acá funciones de análisis de mejora. O sea, funciones que sirven para que esto, que es operativo, funcione mejor. Por ejemplo, estudio de tipo de movimiento, estudio de estandarización de los procesos, mediciones, ¿sí? Mediciones, por ejemplo, de pérdida de producción, de residuos, generación de residuos y demás. ¿Ah? Todo eso, por ejemplo, función de capacitación de recursos humanos. ¿Mm? No, por ejemplo, acá hay una parte administrativa de recursos humanos que, por ejemplo, es el pago de sueldo. Pago de sueldo, control de licencia, control de asistencia, eso es una función administrativa. Pero la función de recursos humanos que está vinculada a la capacitación y a la mejora de la producción en general o de toda la organización, evidentemente esa ya es una función de la tecnicoestructura. ¿Sí? Entonces, tecnicoestructura, funciones de medición, de análisis, de mejora, funciones de apoyo son todas aquellas que sirven simplemente de apoyo a esta esencial operativa, como la administrativa y la financiera. Esa es la visión de Milberg. Pero Milberg en realidad no es el único que ve o que clasifica las funciones como de la misión o la que se satisfacen directamente al cliente o estas de apoyo y de análisis. También lo veo que estaba acá. ¿Eh? También, esto lo van a ver ustedes en otras asignaturas también, que se llama la cadena de valor, una herramienta muy utilizada ¿para qué? También para clasificar las actividades o las funciones. ¿Sí? Michael Porter, que es uno de los padres, digamos, de la estrategia, lo que más ha escrito sobre estrategia competitiva, nos muestra esta herramienta, que es la cadena de valor. La cadena de valor simplemente, ¿qué es? Bueno, es un esquema, como lo ven, gráfico, que busca eh, explicar, mostrar, ¿ah? Cómo se dividen las principales funciones dentro de la organización, ¿sí? Y cómo se relacionan directamente con el cliente. Y también tiene, digamos, esta jerarquización de las actividades. O sea, yo puedo tener como la visión jerárquica aquí, cómo clasifico las funciones, me las dio Fayol, ¿sí? De función financiera, de recursos humanos, función administrativa y demás. Ahora, la cadena de valor propuesta por Michael Porter a las mismas funciones administrativas, la financiera, de recursos humanos, de producción, la de marketing, a las mismas funciones, le da una jerarquía, además, digamos. No solamente por la idea esta que ya habíamos mencionado, de la jerarquía en base a la recurrencia, la influencia o el sentido futuro, sino la jerarquía aquí además está dado
por determinar si una función satisface directamente o indirectamente al cliente. Y dice Michael Porter en la cadena de valor, cuando una función satisface directamente la necesidad del cliente, la vamos a llamar actividades primarias o de la misión. ¿Cuáles son esas funciones que directamente satisfacen una necesidad del cliente? Investigación y desarrollo, diseño de producto, producción y marketing. Evidentemente es así, porque todas estas funciones de forma directa van a satisfacer la necesidad. ¿Eh? Investigación y desarrollo, ¿por qué? Porque conoce o busca qué es lo que quiere o qué desea o qué necesita el cliente. Una vez que investigación de desarrollo sabe qué busca, necesita o desea el cliente, pasa a diseñar el producto. Una vez que lo diseña, lo produce, una vez que lo produce, lo entrega. ¿A quién? Al mismo cliente. Acá tenéis cliente satisfecho. Esas que serían, ¿cuáles son estas funciones? Evidentemente la función de producción y la función de marketing. Y bueno, podríamos añadir una función de investigación y desarrollo. Esas son todas primarias de la misión según Michael Porter. ¿Cuáles son las funciones de apoyo? Todas las funciones, que también conocidas como secundarias o de apoyo. Son todas las otras funciones que no satisfacen de forma directa, sino indirecta al cliente. ¿Y cuáles son? Recursos humanos, finanzas, contabilidad, logística, administración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno va a una organización cualquiera, por ejemplo, yo cliente, si yo soy cliente y a ver, no sé, voy a un restaurante cualquiera, o un restaurante, no sé, para comida, para vegetariano. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, tendría que haber investigado qué tipos de productos primero son vegetarianos y cuáles son los más desgustados para este segmento en particular. Luego tendré que diseñar platos con esos tipos de insumos, producirlos y entregarlos. ¿Sí? Esto sería eso directamente me satisface a mí, digamos, como un comensal que busca comidas vegetarianas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si todo esto que es así de claro, estoy seguro que todas estas satisfacen la necesidad del cliente. Ahora, en la misma restaurante, en el mismo restaurante de comida vegetariana, hay un cajero, hay alguien que registra la venta, hay alguien que hace el control de caja y demás. Eso es importante para la organización, para este restaurante, sí es muy importante, pero es importante para el cliente no tanto. ¿Qué tanto le interesa al cliente saber si le dan los saldos, la suma o no? No, no le interesa tanto. De hecho, no, prácticamente no le importa, digamos. ¿Qué tanto le interesa a ese cliente si la gente faltó o no faltó? ¿Se entiende? Si faltó o no faltó al trabajo, si pidió licencia, si tiene un aumento de sueldo, no le interesa, digamos acá. ¿Sí? Lo mismo con cualquier función administrativa, logística, finanzas. ¿Qué tanto le puede importar a la organización si la empresa es rentable, es líquida, es solvente? Tampoco le interesa. A esta persona, ¿qué le interesa? Al cliente, ¿qué le interesa? Comer bien, que lo reciban bien, ¿sí? Que sea realmente vegetariana la comida. ¿Ah? Y por eso la llama primarias a estas que se encuentran acá y secundarias al apoyo. Otro concepto de la cadena de valor es que Michael Porter menciona que la ventaja competitiva, que es el factor diferenciador de las organizaciones, están siempre o vamos a encontrarla en la actividad primaria. Evidentemente que sí. O sea, si una organización quiere destacarse de alguna manera y ser, evidentemente, generar un valor distinto a los demás, ese valor distinto además se considera o se conoce como ventaja competitiva, como aquel factor o recurso que tiene la organización que no lo tienen las otras empresas y que sirve para ganar un cliente. Esa es una ventaja competitiva. Esa ventaja va a estar solamente en la actividad primaria. O sea, va a estar acá, acá, acá o acá. ¿O qué quiere decir en otro sentido con el mismo ejemplo? O investigué bien qué le gusta al cliente y por eso le doy un buen producto. O diseñé bien el producto, muy bonito, muy atractivo hacia el cliente o tiene el mejor sabor de todo y he producido el mejor plato posible, o lo he entregado de la mejor manera posible. En algo de esto tengo que diferenciarme y eso es una ventaja competitiva y eso le va a servir para ganar. Digamos. Básicamente, ese es el sentido que tiene esta herramienta de cadena de valor. Primero, este, jerarquizar las actividades, las funciones de una organización, que son las mismas, pero acá están jerarquizadas en primarias o de la misión, o de apoyo o secundarias, y bueno, acá nosotros añadimos esta función, ¿sí? Que la añade, digamos, Mintzberg, ¿sí?
que no es parte, digamos, en sí de la cadena de valor, pero que básicamente Mintzberg suma como una función más a la actividad de análisis de mejora continua. Pero básicamente luego la jerarquización esta anterior es la misma. ¿Sí? Entonces estamos acá. Bien, Mintzberg entonces, ¿cuáles son sus funciones? ¿Ah? Son todas las mismas funciones, sí, pero caracterizadas o tipificadas de otra manera, con otra mirada. Esa mirada va a tener que ver, primero, con mantener el criterio de decisión, la importancia de la decisión como para poder distinguirla en estos niveles estratégico, medio o operativo, y para ello deberemos determinar sentido futuro, influencia o recurrencia, y en primer lugar, inclusive, determinar el tipo de función, si satisface o no satisface al cliente de forma directa, y si lo satisface de forma indirecta, saber si se tratan de funciones de apoyo o de análisis y mejora. Y en base a eso determinamos esto. ¿Bien? Eso sería, digamos, la explicación, digamos, de este punto. Y lo que les puedo también podemos traer, digamos, para como una ayuda, ¿sí? Es un Excel que pueden ir armándolos ustedes, o también sí, lo podemos hasta quizás dar como herramienta o como modelo, ¿sí? Que es un Excel, a ver, donde ustedes pueden ir jerarquizando, o dando una tarea, una función o un cargo, e ir jerarquizándolo y ir viendo de qué tipo de función se trata, y en base a eso ir determinando, según la visión jerárquica o según la función de Mintzberg, a qué lugar corresponde cada uno. Eso, digamos, también se lo podemos como cátedra facilitar, digamos, esta planillita que yo creo que le va a servir, digamos, le va a ser de mucha utilidad. Así que bueno, vamos viéndolo. Este es un ejemplo, ¿no? En realidad se hizo algunos dos, tres ejemplos para que vean cómo se la puede utilizar, y después, bueno, en la medida que ustedes que vayamos viendo algunos tipos de trabajos prácticos, la vamos enriqueciendo. Sería bueno inclusive enriquecer en la planillita, ¿sí? Por ejemplo, esto es así. Miren, este lado que tengo, la función, cualquier función, ¿sí? Y aquí lo que tengo que es caracterizar esa función, en base a qué es su nivel de importancia. Y como dijimos, el nivel de importancia van a ser, lo vamos a tomar estas tres características: sentido futuro, influencia y recurrencia. Sentido futuro, si es alto, medio, baja; influencia alta, medio, baja; recurrencia alta, medio, baja. Y en base a estas tres variables, ¿ah? De esta gran característica que tienen que ver con la importancia de la función, voy a poder saber si corresponde esa función a una función política, administrativa o operativa. ¿Ah? Por ejemplo, entonces acá la está confeccionada ya, pero la podemos ir, bueno, yo lo voy a hacer así, para que ustedes en el video puedan eh, quizás apreciarlo mejor. Voy a ir eliminando ya las resoluciones. Fíjense. Definición de producto a vender. Evidentemente es una función ya sin hacer tanto análisis, yo ya sé que es muy importante. Pero vamos haciéndolo uno a uno para que tengamos el concepto claro. La función de definir los productos a vender, ¿tiene sentido de futuro? Sí. Ese sentido de futuro es alto, medio, bajo, alto, altísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente no puedo definir yo todos los días que voy a vender, esto lo tengo que hacer y mantener en el tiempo. ¿Tiene influencia sobre otros sectores? Sí, seguramente muchos sectores van a tener que subordinar cualquier actividad a la definición de un producto, ¿eh? Porque ya sé qué es lo que voy a vender. ¿Tiene recurrencia? No. ¿Cuántas veces tengo que definir un producto? No, se define una vez, dos veces, una cada 3 años, una cada 5 años, depende del plan estratégico que se haya realizado. ¿Ah? Entonces, si yo definición de producto a vender tiene sentido futuro alto, influencia alta y recurrencia baja, según la visión jerárquica estamos hablando de un nivel político. ¿Sí? Así. Ahora, vamos a ver. Esto es según la visión jerárquica. Según la visión de Mintzberg, a esto, que ya es jerárquico, tengo que añadir otra cosita más. Tengo que añadir el tipo de función en base a la satisfacción o no de necesidades del cliente.
A ver, ¿la definición de producto satisface de forma directa al cliente? Sí, por supuesto que sí. Entonces la pongo acá. Indirecta no, listo. Si satisface de forma directa y además es la decisión más importante porque es estratégica, evidentemente estamos hablando de cumbre estratégica. ¿Eh? Y ahí ya tengo la visión del mismo. ¿Se entiende? Y así voy con la siguiente. Elaboración de programa de producción. La elaboración de programa de producción, evidentemente, tiene un futuro medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está definido el producto, está definido acá. Acá simplemente tengo que saber cuántos kilos, por ejemplo, debo hacer de pan. ¿Sí? Y en qué tiempo y con qué dinero. Sería esto, medio. La influencia tiene, y sí, media, digamos, también. ¿Sí? De entre media y baja. Porque ¿a quién va a afectar? Bueno, el programa de producción va a afectar simplemente al sector de producción. Y recurrencia y también media, digamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que elaborar un programa de producción? De media a baja. ¿Sí? Entonces, esto evidentemente es el nivel táctico. Vamos a ver acá, tipo de función. ¿Satisface directamente la necesidad del cliente de elaboración de programas de producción? Sí, satisface directamente. ¿Ah? Pero, y si ahora vamos a la visión de Mintzberg, que es cúpula estratégica, línea media. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué línea media? Porque satisface directamente la necesidad del cliente y porque la importancia es media, digamos. Por eso está en nivel táctico. Entonces, línea media. Listo. Realizar un arqueo de caja. ¿Tiene sentido en futuro? No, ninguno. Es diario, digamos. Si quiero saber cuánto ingresó a caja, cuánto salió, cuánto me quedó. ¿Ah? Influencia. Solamente la influencia, ¿a qué otro sector llega a influenciar el caja? Y bueno, al sector financiero, ¿sí? A la función financiera. ¿Cuál es la recurrencia alta? Lo hago todos los días, digamos. ¿Eh? O sea, una decisión, una tarea repetitiva. Básicamente, entonces, de poca importancia. Político, táctico, operativo. Esto evidentemente de la visión media operativa. Ahora, vamos a ver si esta función satisface o no directamente al cliente. A ver, esta función satisface de forma directa la necesidad del cliente. No, ¿qué le interesa al cliente? El arqueo de caja, nada. ¿Sí? Entonces, evidentemente, es una función indirecta. Ahora, debo saber si es de apoyo o de análisis. Esta es de apoyo, ¿no? Básicamente, el arqueo sí, va a ser de apoyo. ¿Sí? La función financiera. No tiene que ver con análisis, no estamos analizando rentabilidad ni ninguna otra cuestión. Simplemente hago el control diario de caja. Entonces es una función común, directa, operativa, y si esto es así, evidentemente estamos dentro de la visión de Mintzberg, no puede ser ni cúspide estratégica, ni línea media, ni núcleo operativo, porque no se relaciona directamente con el cliente. Entonces, está en estructura de apoyo. No está en estructura porque no es de análisis, es un staff de apoyo. Y ahí termino. Y así podemos ver cualquier función, caracterizarla acá, y ya saber, según la visión jerárquica, con la visión de Mintzberg, a qué es lo que va a corresponder. Lo mismo podría ser con los cargos que es el práctico que ustedes tienen. ¿Sí? Un director o un presidente de una organización, cualquier actividad de decisión que haga, no cualquiera, si yo lo tomo como cargo, evidentemente el sentido de futuro del cargo es alto, la influencia es alta y la recurrencia es baja, digamos. ¿Ah? Con lo cual, dentro de la visión jerárquica sería nivel estratégico, ¿sí? Político o estratégico. Satisface de forma directa al cliente, sí, con lo cual la conclusión es que está dentro de la cúspide estratégica. Bien, bueno, esto queda. Y así, digamos, así podríamos ir completando con cualquiera de los cargos, por cualquiera de las funciones, todo el cuadrito y que es parte de la actividad que ustedes tienen que realizar en el trabajo práctico. Así que hasta acá sería todo, chicos, por este video. Espero que les haya gustado, que les sirva, les sea de utilidad. Gracias.